Y luego de 13 años, puedo decir que pude ver la caída de Maduro. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Estas son imágenes que nos están llegando de hace unos momentos. Ven a Cilia Flores y a Nicolás Maduro descendiendo de este vehículo que los traslada, van esposados. Y aunque hubo emociones internas, y aunque muchísimos venezolanos, junto con mi familia, junto con amigos, nos preguntábamos si era verdad, si era tan solo un chiste, o si tan solo lo único que nosotros queríamos ver era una prueba real de que se había hecho justicia por primera vez. Y antes de que me digas, ¿cómo que 13 años? Si la dictadura no se supone que lleva aproximadamente 27 años gobernando. Y la realidad es que sí, pero el martirio o el momento en el que desenmascaran la realidad de lo que son fue en el año 2013, en aquella fatídica elección del 14 de abril, donde Maduro es electo presidente de Venezuela. Y no les voy a mentir, aquella mañana me desperté con 86 llamadas perdidas, muchos amigos, familiares, escribiéndome, llamándome para decirme: Sergio, por fin se llevaron a Maduro. Y se los voy a contar como venezolano, no les voy a mentir, estuve demasiado feliz. Las emociones que entraban en mi cabeza eran infinitas. Había un montón de preguntas y lo único que quería saber o quería ver con mis propios ojos era que era verdad. Y si no me has visto en anteriores videos, te invito a que me sigas. Obviamente a que te suscribas, a que le des like a este video para que lo puedan ver muchas más personas. Pero este canal es un canal que fue creado para personas que buscan desarrollarse personalmente. Es un canal que habla de finanzas, es un canal que habla de hábitos y de crecimiento profesional. O por lo menos ese fue el objetivo con el que nació este canal. Pero como venezolano no puedo evitar no hablar de este tema. Y aunque hay youtubers que ya han comunicado al respecto de esto y han nombrado infinidad de noticias, algo que entendí y que te invito también a que puedas ver ese video sobre cómo crear tu marca personal en el año 2026, que te lo voy a dejar acá seguramente para que le puedas dar un vistazo. Parte de la marca personal también está en que tienes que ser tú mismo. Y uno de los puntos que desarrollé en ese video fue el ser completamente íntegro, el que puedas desenvolverte realmente como sos. Y una de esas cosas es que no puedo evitar no ponerme en una posición como la que realmente yo me siento. Y es que, para no alargar mucho la introducción, yo participé en política en el año 2014, luego de las fatídicas elecciones que hubo en el año 2013, donde resulta electo Nicolás Maduro en una elección junto a Enrique Capriles Radonsky, elección que hasta el día de hoy muchos afirmamos que fue robada esa elección y que lamentablemente aquel personaje que creíamos líder de la oposición terminó entregando esas elecciones. Y en el 2014 empieza un recorrido de infinidad de protestas que ya venían de mucho antes, del 2007, del año 2004, del año 2002, del año 2000, del año 2009... Tantos años que protestamos, pero ese año 2014 fue un punto de inflexión. Un punto de inflexión donde ya la represión era mucho más allá, donde las torturas empezaron a aparecer, donde el simple hecho de la no existencia de la imagen de el, para mí, ex dictador Hugo Rafael Chávez Frías, terminó como de desatar lo que realmente eran, que eran represores, dictadores, narcotraficantes y una mafia completamente gigante que se construyó simplemente para atornillarse en el poder. Y aunque duré 4 años ejerciendo la política, siendo dirigente estudiantil y buscando meterme en un espacio político para poder influir en las personas, a poder lograr un cambio político, no se pudo ejercer. Y para mí les puedo decir, y seguramente mi expresión facial no lo muestre, pero sentí mucha felicidad. Y aunque no tengo la posibilidad el día de hoy para poder editar un video, escribir un guión lo más rápido posible, como lo hacen hoy actualmente los youtubers más grandes del mundo, que hay un suceso, graban un video, editan en tiempo récord y el mismo día, a las 12 del mediodía, después de haber sucedido, horas después, porque literalmente lo que sucedió fue a las 2 de la mañana y Donald Trump subió el tweet, el famoso tweet, a las 2:38 de la mañana. Y a las 12:10 de la mañana ya había gente subiendo videos al respecto, haciendo sus explicaciones. No busco ser el primero, pero sí busco que dentro de mi espacio no solamente hablemos de desarrollo personal, sino también hablemos un poco de lo que es la política y también hablemos un poco de lo que es mi experiencia personal. Y desarrollé 3 preguntas. 3 preguntas que vamos a responder
No quiero que sea en base a datos, quiero que sea algo más personal. Quiero que ustedes escuchen cuál es la experiencia de un venezolano que tuvo que exiliarse de su país en el 2018 y que es muy gracioso. Les voy a dejar una foto de mi pasaporte, por lo menos el sello en el que entré. Cuando yo me exilio de Venezuela, yo salgo un 10 u 11 de enero. Les voy a dejar igualmente la foto acá mostrándolo. Y entro a la Argentina un 23 de enero. Y para los que no sepan, el 23 de enero es el día de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El 1 de enero del año 1958, si no me equivoco, como les digo, estoy haciendo este video muy descontracturado, con un guión tan hecho, empiezan los primeros bombazos en la capital de Venezuela. Y 23 días después nos vimos, o se vio la gente en aquel entonces, con la retirada del dictador y el inicio a una democracia. Con esto no quiero venir con esperanzas ni nada por el estilo. La dictadura en ese momento era una forma. Hoy estamos bajo un régimen mafioso y criminal que está a años luz de lo que pudo haber sido esa dictadura. Y las 3 preguntas son las siguientes. ¿Realmente la operación fue exitosa? ¿Hubo un cambio de régimen realmente? Porque la realidad es que hoy vemos a Delcy Rodríguez, vemos a Diosdado Cabello y seguimos viendo a Pedrino López en esa cúpula del régimen. Y por último, ¿qué pasó con María Corina y con Edmundo? Y en base a esto quiero desarrollar todo lo que tiene que ver con el video. Y quiero aclarar que no es primera vez que tenemos esas vistas de luz a un posible cambio de régimen. Como les dije, nosotros venimos protestando desde el año 2014, protestas más largas con la exigencia literal de un cambio de régimen, de un cambio de gobierno, de que se vayan, porque se han robado las elecciones desde a partir del año 2013, inclusive no metería las manos por el fuego por elecciones pasadas, pero para eso, sin datos o sin pruebas, no podemos exigir absolutamente nada. Y yo quiero ir con los datos concretos. En 2013 se roban las elecciones, salimos a protestar. Lamentablemente aquel líder opositor simplemente decidió mandarnos a la calle y iniciar un proceso de diálogo que no terminó en absolutamente nada. En 2014, con el líder opositor Leopoldo López, salimos a las calles aquel 18 de febrero, si no me equivoco, del año 2014 y estuvimos casi 6 meses protestando, aunque al líder opositor lo hayan metido preso. Y aunque nosotros hayamos sentido que estuvimos muy cerca, todo terminó nuevamente con un diálogo de paz, donde supuestamente íbamos a llegar a un punto, a un puerto de unas elecciones libres y que pudiéramos tener la esperanza de tener una Venezuela libre nuevamente. Posteriormente tuvimos esas famosas elecciones del 2015, donde el régimen simplemente nos quiso dar una elección, donde la Asamblea Nacional de la supuesta oposición termina tomando el poder, pero sin poder ejercer nada, porque 2 años después, en aquellas famosas protestas del año 2017, que también fueron como de 6 meses, donde muchas personas murieron, muchas personas, miles de personas que terminaron presas, no llegaron a nada, no llegaron a ningún puerto, donde vuelven a hacer este famoso diálogo, y ahí va el tercer diálogo entre la oposición y el chavismo, simplemente para seguir extendiendo su tiempo de vida. Años más adelante, con el famoso interinato de Leopoldo López y Juan Guaidó, lamentablemente en esa protesta no se llegó absolutamente nada. Hubo un intento de golpe de estado, supuestamente, o bueno, supuestamente no, hay un libro de John Bolton, que era aquel entonces el secretario de defensa de Donald Trump, donde él explicaba que había un plan para sacar en ese momento a Nicolás Maduro y entrar con un gobierno interino o un gobierno de transición junto a Juan Guaidó, y bueno, el fracaso del interinato, como le dicen muchos. Y luego de eso, cuando Donald Trump sale del poder, vuelve nuevamente otro diálogo entre la supuesta oposición y el chavismo. Hubo años de calma, casi 4 años, hasta que volvimos a tener una luz de esperanza, con una líder opositora que desde el año 2004, cuando se le conoce su nombre con el proyecto Súmate y el tema de la reforma del referéndum revocatorio hacia Chávez, que se perdió en su momento, donde hubo una denuncia de fraude que en ese entonces no se podía llegar a creer que el sistema electoral venezolano podría llegar a tener algún tipo de fraude a la luz. Hoy podemos regresarnos al pasado y empezar a pensar que los procesos de fraude electorales dentro del país, lo más seguro es que se sufragaron un montón de años atrás. Pero no quiero llegar a ese punto. Son simplemente temas políticos y de poder y de engaño que, como les vengo diciendo, vengo preparando varios videos con respecto a hablar sobre el poder, y no me vendría mal pensar que fue una estrategia política por parte del régimen darnos esas elecciones, que fueron 2, casi 27 elecciones en las que se ganó. Pero se ganó con un sabor amargo, porque aunque se haya ganado ciertas cosas, nunca pudimos llegar
a puerto de libertad. Y nace este nuevo camino donde la líder opositora María Corina Machado, la única de derecha, de realmente de derecha dentro del país, donde ella ejerce con un discurso muy lineal desde sus principios en la política, con propuestas de salida del régimen como un régimen criminal. No lo trataba como un gobierno, nunca lo trató como un gobierno, lo trató como un régimen criminal, y su discurso siempre fue hablando sobre una liberación de las naciones hacia Venezuela. Esa liberación ocurrió el 3 de enero de este mismo año, a las 2 de la mañana. No es una liberación completa, y por eso quiero responder a esta primera pregunta con ¿sí fue exitosa esta operación? Luego de un montón de videos que vi con respecto a los tipos de naves que se usaron, la estrategia, hay infinidad de videos que ustedes pueden ver que están en YouTube actualmente explicando cómo fue la operación para extraer a Maduro ese mismo 3 de enero a las 2 de la mañana. Pero no quiero enfrentarme a eso, quiero enfrentarme a la pregunta de ¿realmente fue exitosa? Y mi respuesta es puede ser, y un depende. En la Facultad de Economía nos cagamos mucho de risa porque siempre decimos que todo es un depende en esta vida y depende de muchísimas cosas, pero ¿la extracción de Maduro fue exitosa? Sí, fue exitosa. Ahora, ¿el cambio de régimen fue exitoso? No. Y quiero responder a esta pregunta no tan directamente, pero que dentro de todos nosotros los que estamos en Venezuela podemos entender que esto no es un gobierno normal. Muchas personas creen que ¿por qué no salen a la calle? ¿Por qué no salen a protestar? ¿Por qué no piden la renuncia del dictador? Y déjeme decirle que sí, hemos ido a la calle infinidad de veces. Han habido más de 18.000 presos políticos. No sé el número de muertos exacto, pero ronda entre los 2.000 a 3.000 muertos en protesta en casi 25 años de dictadura. Y lo único que les puedo decir es, chicos, no podemos tratar esta dictadura como si fuera un gobierno normal. En los gobiernos normales la gente sale a la calle, hace desastre en ciertos lugares del país, y esos desastres y esa desestabilización lo único que hace es que dentro de los aparatos de gobierno o las personas normales en la política, ese tipo de actos logran fracturar la mente de muchas personas que están dentro del poder, que hacen que se pueda resquebrajar poco a poco. En este caso no es así. Y en este caso lo quiero aclarar muy bien porque al ser un régimen mafioso, al ser un régimen que literalmente lo único que le importa es el dinero y mantenerse en el poder a toda costa, no importa las torturas, no importa la gente que salga a protestar, no importa lo que suceda, hay toda una estructura que mantiene al régimen en el poder. Y esa estructura se basa en 4 ejes principales, ¿no? El primero, el militar, con Padrino López, te voy a dar una imagen por acá. El segundo, con Diosdado Cabello, que básicamente fue uno de los que estuvo en el golpe de Estado en el año 1992 con Hugo Rafael Chávez Frías. Es el encargado de la parte de la represión. Es el que lleva a cabo todo lo que sería el tema del SEBIN, todo lo que sería el tema de la DGCIN, todo lo que sería el tema del régimen de tortura, de miedo, de causar terror en la calle para que la gente tenga miedo de tener un simple mensaje de WhatsApp donde diga, che, mira, se cayó Maduro y pum, te meten preso. La otro eje es básicamente los hermanos Rodríguez. Una ya la deberían conocer si han visto las noticias últimamente, que es la que toma la presidencia de la República. Y el último, pero no menos importante, sería Jorge Rodríguez, que es como la parte maquiavélica de lo que sería el régimen dictatorial. Y abajo de ellos hay un montón de gente. Generales que cobran fortuna, soldados que cobran infinidad de dinero, una red de narcotráfico que literalmente mantiene una estructura criminal dentro del país y una red de tortura impresionante, sin contar todas las personas que trabajan en ministerios públicos, que trabajan en secretarías, que trabajan en sitios específicos para mantener un sistema de lavado de dinero y de crimen que es muy difícil desmantelar. Y ahí es donde siento yo que Maduro simplemente estaba para nivelar los espacios de poder. Y ese nivelar los espacios del poder es simplemente poder mantener las distintas facciones de poder cohesionadas. Sacaste la persona que cohesionaba los distintos factores del poder, pero quedan los otros 4. Ahí es donde uno se hace esa pregunta de ¿y cómo está la solución? O sea, ¿cuál es la solución real? Y la pregunta más sencilla es que cuando yo hablaba con mis amigos sobre una posible invasión en Venezuela o una posible extracción de Maduro, yo le decía a todo el mundo, el problema no es solo Maduro, el problema son todos. El problema es Diosdado, el problema es Delcy, el problema son los militares que están, los generales, toda una estructura de corrupción inmensa, los jueces, el Tribunal Supremo de Justicia, que básicamente es como la Corte Suprema de Justicia en el país, donde sea que me estás viendo, y tienes que desmantelar todo, tienes que volver a empezar una república de cero. Y aquí es donde yo vengo con, se hizo el primer paso que considero yo que fue exitosa, pero que hay un larguísimo camino en el medio. Y ahí es donde va con la segunda pregunta,
que es básicamente, ¿realmente hubo un cambio de régimen? Y la respuesta es no. Hay una frase que escuché un montón de veces que dicen que simplemente se sacó al dictador, pero se mantuvo la dictadura. Y es una frase eternamente real. Hoy, Delcy Rodríguez, por si ustedes no sabían, es simplemente hija de una de las personas más emblemáticas de los 60, si no me equivoco, que creo que se llamaba Jorge Rodríguez padre, que su hijo obviamente le puso Jorge Rodríguez, ella es Delcy Rodríguez. Era un guerrillero de izquierda que literalmente el gobierno democrático, si no mal me equivoco, de Carlos Andrés Pérez, cuando empezaron a desmantelar todas estas guerrillas que se estaban formando, uno de esos líderes era él, y esa persona terminó muerta en base a torturas que también se realizaban en la época de la democracia. Y creo que entiendan, parte de la política también pasa eso. En Estados Unidos, en Rusia, en Irán, en Europa, en un montón de países del mundo, cuando hablamos de inteligencia y contrainteligencia, son actos que yo no estoy de acuerdo que sucedan, pero que pasan. Y que lamentablemente son cosas que no podemos evitar. Y aunque no nos gusten, no podemos evitar. Y lo único que tienen que tener en cuenta es que hace varios meses, inclusive una propuesta de negociación en Qatar que surgió con Estados Unidos, parte del régimen, parte de lo que fue una supuesto alacrán que le decimos nosotros, que es una oposición que nadie le dio el papel de ser líder opositor en esa negociación, donde se hablaba sobre un cambio de rosca, sacar a Maduro, poner a Delcy y que María Corina no fuera la líder de la oposición. Pareciera que se está dando eso. Les voy a dejar literalmente el link acá a un link de Twitter donde yo literalmente pude ver eso, donde se confirma esto, pero eso no tiene o no quiere decir que esa sea la actualidad. Hubo un montón de idas y venidas con respecto a la entrega o no de Maduro, si se iba a entregar o si no se iba a entregar, o qué va a pasar ahora, si no va a pasar. Quiero que se entienda. Nosotros no sabemos cuáles son los planes de Estados Unidos. Hace 3 semanas atrás yo no estaba pendiente de Twitter, yo no estaba pendiente de las redes sociales porque no quería literalmente enterarme de nada. Yo sabía que el día que me iba a enterar que Maduro lo sacaban, yo me iba a despertar y iba a ver ese mensaje, y fue lo que pasó. Ahora, no les voy a mentir, siento mucha duda, porque Delcy no es la solución al problema. Ni los Jorge Rodríguez, ni Diosdado Cabello, ni Padrino López. Ahora, algo que entiendo es la realpolitik, y es cuando venimos con la última pregunta, que es ¿dónde está María Corina Machado y dónde está Edmundo González Urrutia? Y quiero que entiendan una cosa, y aquí podrían matarme un montón de personas, pero para mí no habría 3 de enero del año 2026 sin primero un 28 de julio del año 2024. Durante casi 25 años nosotros no pudimos demostrarle al mundo que en Venezuela había fraude electoral. Y hay algo que no sé si fue muchos años de estudio, muchos años de adelanto o muchos años preparándose para eso. Para mí sí lo fue, donde se estudió a profundidad el sistema electoral venezolano, que fue cambiado justamente cuando Chávez entra al poder, y se empezaron a utilizar máquinas, que eran máquinas electrónicas, donde para tú poder votar tenías que habilitarte con una huella dactilar, tú tenías que pasar, firmar un libro, votar en una máquina de votación, te salía un papelito que nosotros le decíamos el chorizo, básicamente, porque era un papel enorme donde aparecían todos los partidos políticos, donde la gente votaba a su candidato de preferencia, y todos los testigos electorales nosotros nos teníamos que hacer cargo de una copia. Esa copia tenía el número o los partidos políticos a los cuales se votaron, la cantidad de votos que tenía, y un QR, que lo que daba era la autenticidad, con un hash que era inamovible. O sea, era como una cadena, y ahorita les explico básicamente, porque trabajo en programación, es una cadena que es irreemplazable. Tú escaneas ese código QR y ese código QR tiene una metadata interna que es imposible de modificar. O sea, si se modifica, se vería la modificación. Y no solamente eso, sino que hubo, ahorita no recuerdo muy bien, pero creo que fueron más o menos entre 11 a 12 millones de votos. Después les voy a dejar aquí cuál fue el número total, donde María Corina pudo demostrar con actas en mano, con más de 665.000 testigos de mesa en cada uno de los sitios, lograron demostrar a ciencia cierta que hubo un fraude electoral. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean, porque años anteriores nosotros no pudimos demostrar ese fraude electoral. Y digo nosotros, aunque yo no estuve en Venezuela y no pude votar porque el régimen nos prohibió a todas las personas que estábamos en el exterior a votar, aunque nos los prohibieron y aunque tuvimos una pequeña esperanza de que ese día Maduro iba a entregar el poder, obviamente fuimos muy ingenuos. Y aunque hay un analista político que a mí me encanta escuchar mucho, que se llama Julio Coco, y si lo conoces déjalo en los comentarios para saber si también lo escuchas al igual que yo, y él decía algo muy cierto. Para él Maduro no iba a entregar el poder, pero iba a ser el comienzo
del fin de Maduro. No del régimen, sino de Maduro. Y algo que a mí me dejó muy claro es, todo esto lo comenzó María Corina Machado en el año 2023 cuando ganó esas primarias con el 93%. Y yo no soy fanático de ningún líder de la oposición, ni siquiera soy fanático de ningún líder político. Pero lo que sí tengo en cuenta es que todo lo que está armando Estados Unidos es de la mano del equipo de María Corina. Y vengo con muchos puntos al respecto. Y es eso que sucedió. El mismo 28 de julio habían satélites de Starlink que estaban permitiendo la distribución de las actas a la página web de donde estaban las actas de las elecciones. Eso no lo podíamos hacer antes porque todo estaba controlado por CanTV y literalmente tú me preguntas a mí cómo María Corina tuvo contacto con Elon Musk para permitir que hubiera internet en Venezuela. Punto número 1. Punto número 2. Yo sé que no fue un cambio tan rápido. Todos esperamos que hubiera un cambio rápido. Todos esperamos que hubiera un quiebre del mando militar. Y nos dimos cuenta de que lo único que hicieron fue defraudarnos estos 25 años. Y nos van a seguir defraudando. Yo no tengo ni 1% de fe en lo que serían las estructuras militares. Pero algo sí estoy de acuerdo. Y es que durante ese momento hubo muchísimos acontecimientos que nos dan a nosotros luz de que ahí hubo una acción por parte de María Corina y el equipo de María Corina para que todo lo que sucedió el 3 de enero funcionara. Y todo comenzó el día que sacan al equipo de María Corina de la Embajada de Argentina en el año 2024 y lo sacaron con ayuda de la CIA y de la Mossad. Les voy a dejar un link abajo que a mí me encantó sobre la historia de la operación Guacamaya para sacar a estas personas que son del equipo cercano de María Corina para llevarlas a Estados Unidos. ¿Para trabajar con quién? Con Marcos Rubio. Marcos Rubio fue la persona que los sacó, los extrajo para simplemente poder dar un apoyo logístico a lo que sería todo el equipo y toda la ocupación que hubo el 3 de enero. Segundo, creo yo que el premio Nobel. El premio Nobel, aunque yo nunca estuve de acuerdo con la salida de María Corina ese día para ir al premio Nobel, hoy entiendo un par de cosas. Y una de esas cosas que yo entiendo perfectamente es, para mí, esa ninguneada que hizo Donald Trump con respecto a la imagen de María Corina Machado, que se lo voy a dar en este momento. ¿Y usted sabe dónde está ella? No. Señor presidente, sería muy difícil para ella ser el líder. Ella es una mujer muy gentil, pero ella no tiene respeto dentro del país. No nos costará nada porque el dinero que está saliendo de la tierra... A mí simplemente fue una ninguneada porque lo que hablamos del tema comunicacional en lo que respecta al gobierno de los Estados Unidos o a la administración Trump es que no pueden hacer ver esto como un cambio de régimen. No pueden hacer esto como un cambio de régimen de sacar a Maduro y poner a María Corina, porque parecería como que si hubiera un check y lo que está vendiendo el régimen o la administración Trump a sus conciudadanos es que ellos están peleando una guerra contra un narcoestado. Y algo que tiene muy de cierto, y voy a dejar las palabras también de Marcos Rubio para que lo puedan ver. Bueno, un par de cosas. En primer lugar, María Corina Machado es fantástica y es alguien que conozco desde hace mucho tiempo y ella es todo el movimiento. Pero aquí está la cuestión. Estamos tratando con la realidad inmediata. La realidad inmediata es que desafortunadamente y tristemente, pero desafortunadamente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente dentro de Venezuela. Tenemos asuntos de corto plazo que deben abordarse de inmediato. Todos deseamos ver un futuro brillante para Venezuela, una transición hacia la democracia. He trabajado 15 años a nivel personal en el Senado, como asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado. Todavía me importan. Hablamos de lo que sucederá en las próximas semanas o meses y cómo se relaciona con el interés nacional de EE. Es que María Corina y Edmundo González Urrutia, por más que tengan un gran equipo, no tienen algo que bajo lo que nosotros conocemos como concepto de Estado, el Estado es básicamente un poder que con coacción de armas o de poder armamentístico pueden controlar cierto territorio. Y María Corina y Edmundo el día de hoy no tienen ese poder coercitivo. Lamentablemente los mantos o los altos mandos militares están todavía con el régimen de Nicolás Maduro por todos los negocios sucios que hay detrás. Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que todo esto está pasando porque hubo una líder que comenzó con algo. Yo no estoy diciendo si va a llegar a ser presidenta, no lo sé. Yo no estoy diciendo ni siquiera si va a Delcy a entregar el poder en unas elecciones libres, con una transición justa, en unos meses o en unos años. No lo sé. Pero algo que sí quiero que ustedes entiendan es que hay un cambio de temporada. La temporada de Chávez terminó con su muerte en el año 2013 y la temporada de Maduro terminó este año, el 3 de enero del año 2026. Hoy comienza la temporada de Delcy.
o realmente comenzó el mismo 3 de enero con su juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero tengo una fe de que algo va a suceder. Y ojo, grabo este video también como para recordarme que puede haber un antes y un después de esta grabación. Puede haber un antes y un después de que seguramente el día que tome posesión María Corina Machado, yo esté celebrando como nunca he celebrado la libertad. Y hay una frase que a mí nunca se me olvida, que lo escuché en plena campaña electoral acá en Argentina en el año 2023 con Javier Milei. Y si me escuchas, si no te gusta Javier Milei, déjame decirte, es una persona que admiro un montón. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como cualquier líder político. Pero una frase que a mí me marcó por siempre, y es: una vida sin libertad no merece ser vivida. Y es algo que no se lo recomiendo a nadie. A nadie le recomiendo el hecho de tener miedo de salir de tu país. A nadie le recomiendo que tengan que salir a las 2 de la mañana en un carrito por puesto para ir a la frontera de tu país y rogar que te dejen salir. A nadie le recomiendo tener que pasar caminando 11 días por más de 5 países para llegar al otro polo de un continente, para tener un sitio donde dormir y un sitio donde puedas pensar en tener un futuro. Estuve 5 años, mentira, estuve 8 años, literal, desde el año 2018 hasta ahorita, el año 2025, donde logré nacionalizarme como argentino, y eso me permite a mí a tener pasaporte. Tuve 5 años sin pasaporte, 5, por ende no podía salir del país. Tenía que quedarme acá trabajando sin tener la posibilidad de poder conocer otro país afuera. Y esto para mí es una ventana enorme. Poder decir que Maduro está siendo juzgado en juzgados donde tiene más derechos de los que tuvo gente que no tuvo derecho a un abogado, no tuvo derecho a un juicio. Simplemente era alguien desde arriba que decía: tú, por haber mandado un audio de WhatsApp donde estabas pidiendo que la gente saliera a la calle, te vas a quedar 30 años. Y personas menores de edad, señoras mayores de 70 años, personas enfermas, presos políticos, no tuvieron nunca un juicio justo y simplemente entraban. Muchos llegaban a salir por negociaciones políticas y supuestas liberaciones de presos políticos, y otros simplemente siguen presos desde el año 2006, siendo torturados sin su debido proceso, incluso sin visita conyugal, sin visita de nadie, de familiares. Tuve un montón de amigos que pasaron por eso y no podía evitar no hacer este video. Disculpen si lo subí tarde, si llegaron hasta acá. No era un video con datos, con cifras, simplemente expresar lo que yo pensé. Decirles a ustedes, si son venezolanos, que yo tengo una fe enorme, no porque se haya ido Maduro, sino porque después de 25 años y casi 4 años protestando y casi literalmente diremos que 12 años desde que Maduro completa su poder como tal hasta el 3 de enero, nunca vi una luz tan cerca. Nunca pensé verlo afuera del poder, y lo único que espero es que el objetivo que tiene Marco Rubio, Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos es simplemente poder hacer de América un lugar más libre. Seas pro Estados Unidos, no seas pro Estados Unidos, yo la verdad que no me importa, no me interesa. Creo que en este tema soy bastante crudo. Si llegaste hasta acá y quieres dejar un comentario como un cipayo, como en Vendepatria o lo que sea, sos libre de hacerlo. La verdad que no lo voy a leer. Si quieres darle un dislike también hacelo, no me importa. Pero las personas que piensan como yo, lo único que les puedo invitar a ustedes y a ofrecerles es este canal que fue creado para simplemente hablar de desarrollo personal, hablar de técnicas de desarrollo, de hábitos, y están invitados a formar parte de esta comunidad. Sígueme, si aún no me sigues, suscríbete, dale like, activa las campanitas, y espero que próximamente pueda subir el video hablando sobre la hermosa libertad que hay en Venezuela, y de poder subirle un montón de videos el día que pueda volver a mi patria a mostrarle todos los paisajes, todas las playas, todas las montañas, o incluso el Santo Ángel, porque tengo infinidad de ideas para contenido que puedo grabar en mi país. Muchas gracias si llegué hasta aquí. Viva una Venezuela libre, y disculpen si no pude traerles videos sobre hábitos, sobre formas de crear o ser más productivos en el día a día en tu trabajo, o simplemente tips para que se sientan mejor con ustedes mismos. Pero tenía que hacer este video y poder desahogarme con ustedes y conmigo mismo, creo yo. Así que si llegaste hasta acá, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Yo tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de poco vale por el futuro de muchos.